Estoy grabando ya. Bien, ahora voy a compartir pantalla para comenzar de una vez. Bien, entonces arrancando. Ya habíamos visto la última clase los sistemas termodinámicos, el sistema cerrado, sistema aislado, sistema abierto, ¿sí? Bien, entonces, continuando. Lo último que vimos fue sistema aislado, ¿sí? Ya. Bien, continuando. Vamos viendo entonces a qué se llama estado termodinámico. Ya. Para hablar de estado termodinámico, primero debe existir equilibrio termodinámico. Ese equilibrio termodinámico se refiere al equilibrio mecánico y al equilibrio térmico, básicamente. En físico-química han visto el equilibrio químico, ya, pero los otros no. Vamos a ver equilibrio mecánico y equilibrio térmico. El químico lo han visto en físico-química. Bien, entonces, el equilibrio mecánico se refiere cuando todo el sistema tiene una misma presión y podemos hablar de presión como una propiedad del sistema. El equilibrio térmico se refiere cuando todo el sistema tiene una misma temperatura y podemos hablar de temperatura como una propiedad del sistema. Ya, por ejemplo, la temperatura. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la vida real. Bueno, cuando esto es antes de la pandemia, las clases presenciales. Este es un aula común y corriente. En la ventana, la temperatura 25 grados. ¿Ya? Aquí en la sombra, digamos que ahí puede ser que dé el sol, digamos, ¿no? En esta parte, la temperatura 27, está en la sombra. ¿Ya? Aquí cerca de la luminaria, cerca de esto, porque esto tiene luminaria, ponemos un termómetro y marcará 29 grados. O sea, así es en la vida real, ¿ya? En diferentes lugares vamos colocando el termómetro, va marcando diferentes valores. Ya, pero cuando estemos trabajando, tomemos como sistema termodinámico el aire y el agua, perdón, el aire, la temperatura del aire, vamos a tomar una temperatura, una especie de temperatura promedio. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es la temperatura del aula? Entonces vamos a decir 27. O sea, esta es una especie de temperatura promedio. O sea, asumimos que en todo el sistema tiene la temperatura de 27, que en cualquier parte del sistema es 27. Claro que esta es una consideración, ¿sí? Porque se sabe que acá cerca de la ventana la temperatura es 25, aquí en la sombra 27, cerca a la luminaria 29, entonces tiene diferentes valores. Ya, pero para efectos de cálculo se toma una sola temperatura, una especie de temperatura promedio, una temperatura media, ¿ya? Entonces decimos que el sistema tiene equilibrio térmico, que en cualquier parte del sistema tiene temperatura de 27, aunque en la vida real no sea así, ¿ya? Bien, ahora vamos viendo el equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma presión. Y podemos hablar de presión como una propiedad del sistema. Por ejemplo, aquí yo tengo una jarra con agua, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte, en la superficie, es la presión, actúa la presión atmosférica. Aquí en la parte inferior, la presión en B. Esto tiene una cierta altura, ¿ya? Se sabe que la presión en el fondo es mayor que en la superficie. Esto porque el agua tiene una cierta densidad, tiene una cierta densidad y claro, tiene un peso específico y además tiene una cierta altura. O sea, aquí en el fondo está actuando la presión hidrostática, que es la densidad del agua, ¿ya? Multiplicado por la gravedad, ¿ya? Y por la altura. Entonces, densidad, gravedad por altura. Y por química general se sabe que la densidad por gravedad es el peso específico. Entonces, en el fondo será la presión atmosférica más la presión hidrostática. Por lo tanto, la presión en el fondo es mayor que la presión en la superficie. Aquí está entonces lo que estamos estableciendo. La presión en el fondo es mayor que la superficie
¿ya? Y claro, en el punto B es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Bien, ya, pero así es en la vida real, ya, la presión en el fondo es mayor que la superficie, pero nosotros cuando estemos resolviendo un problema, ya, se toma el agua como sistema termodinámico y se dice lo siguiente, esto está abierto a la atmósfera. La atmósfera está a una presión de una atmósfera. Por lo tanto, el sistema agua está en equilibrio mecánico con el entorno. Por lo tanto, la presión del agua es una atmósfera. O sea, se supone que la presión en cualquier parte del sistema es una atmósfera. Aunque se sabe que en la vida real la presión en el fondo es un poquito mayor que la superficie, ¿ya? Pero para efectos de cálculo se toma una sola presión, ¿ya? Una sola presión. Una presión es como una especie de... se asume que este sistema está en equilibrio mecánico con el entorno. Como el entorno está en una atmósfera, por tanto, el agua está a una presión de una atmósfera. Entonces, cuando estamos calculando, estamos queriendo resolver un problema y se tiene como sistema un tanque, una olla, y está el agua ahí, decimos entonces, esa agua tiene una única presión. Si está abierto, como en este caso, la presión es la atmosférica, ¿ya? Entonces, no vamos a entrar en ese detalle de que en el fondo es mayor que la superficie. No, se toma una sola presión. Si el sistema está abierto y acá el ambiente está a una atmósfera, eso implica que la presión del agua es una atmósfera, ¿ya? Y esa consideración se hace en la mayoría, en todos los problemas. Ya no vamos a estar detallando que en el fondo es un poquito mayor por el tema del peso específico. No, directamente se toma una sola presión, ¿ya? Por eso se dice, el equilibrio mecánico ocurre cuando todo el sistema tiene una misma presión, ¿no? Y podemos hablar de presión como una propiedad del sistema. Entonces, tanto aquí en el equilibrio mecánico como en el equilibrio térmico, se hace esa consideración, ¿sí? En el térmico se toma una temperatura promedio. Y acá en el mecánico se asume que todo el sistema tiene una única presión. Y entonces no estamos detallando de que en el fondo va a ser, en realidad es mayor en el fondo, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Esto en problemas de cilindro y pistones, en problemas de calderos, de ollas, si no, no se va a tomar en cuenta, solo se va a asumir una única presión. Bien, punto aparte. Entonces, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser descrito por un valor único de sus variables termodinámicas. En otras palabras, un estado termodinámico es cuando un sistema puede ser cuando, a ver, un estado termodinámico, en otras palabras, un estado termodinámico es cuando un sistema, acá me falta el 1, ¿no? Cuando un sistema puede ser descrito por variables macroscópicas, variables tales como la presión, la temperatura, la densidad, el volumen, la energía interna, la entalpía, etcétera, etcétera. Bien, a ver, acá voy a hacer un ejemplo de estado termodinámico. Aquí está. Acá tengo mi sistemita agua, ¿ya? Entonces elegimos como sistema el agua, ese es el límite del sistema. Queremos establecer su estado termodinámico, entonces se afirma lo siguiente. Estado termodinámico 1. La presión del agua, una atmósfera, o 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea que como el entorno está a presión de una atmósfera, eso implica que el agua está a presión de una atmósfera. Como el entorno está a temperatura de 27, se asume que el sistema está en equilibrio térmico con el entorno. Si el entorno está a 27, el agua está a 27 grados Celsius. Y ojo, estamos tomando en cuenta 1 litro de agua, ¿ya? Entonces es 1 litro de agua, eso implica que su masa es 1 kilo, ¿ya? Si es 1 litro, es 1 kilo. Si es medio litro, medio kilo. El agua a temperatura ambiente y presión ambiente, repito, si tiene 1 litro, tiene 1 kilo, ¿ya? Bien. La densidad del agua por química general se sabe que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. La energía interna, como el agua está a temperatura de 27, eso implica que su energía interna total para este kilo de agua es 27
kilocalorías. ¿Ya? También podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Su energía interna, aquí no lo he puesto, pero lo voy a colocar. Por ejemplo, la energía interna igual sería 27. Bueno, para no ponerle igual, aproximadamente. ¿Dónde está el signo de aproximadamente? Puedo utilizar, digamos, este símbolo de aquí, este de aquí, aproximadamente 27 kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Como por ejemplo acá estamos tomando 1 kilo, por 1 kilo tenemos 27 kilocalorías. Lo mismo, si el agua está a temperatura de 27 grados Celsius y es 1 kilo, su entalpía es aproximadamente 27 kilocalorías. Ahora sí, su entalpía específica, o sea, la H, que han visto en físico-química, igual va a ser 27 kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Acá pongo 27 kilocalorías. En realidad, digamos, la entalpía es un poquito mayor que la energía interna. Eso lo podríamos acá anotar, ¿no? Para que no quepe la menor duda. Ya, es que hay que tomar en cuenta que la entalpía es siempre un poquito mayor, pero en este caso, para efecto de cálculo, son iguales, pero en realidad, digamos, la entalpía, ya sea la total o la minúscula, o ya sea la total o la específica, voy a poner la específica, es mayor, por lo total al final es lo mismo. Ya, a ver, permítame, ahí quieren entrar 3 personas. Es mayor que la energía interna. Ya está. Bien, entonces este sería el estado termodinámico de este litro de agua que está en una mesa, por decir. Que está en una mesa, ¿no? Está su presión, su temperatura, su volumen, su masa, su densidad, su energía interna, su entalpía total. Podríamos incluir también su peso. O sea, no quiero poner W, porque W se pone peso en física y en química. Le voy a poner una F, ¿ya? Porque nosotros W en esta materia va a ser trabajo, ¿ya? Entonces, si su masa es 1 kilogramo, eso implica que su peso del agua es 1 kilogramo fuerza, ¿ya? Acá lo voy a especificar. Peso del agua. Ya está especificado. Repito, no estoy poniendo W, ya el peso, porque W en esta materia va a ser trabajo total. Y W minúscula, trabajo específico. Y entonces, como esto es una magnitud vectorial, le pongo nomás una F. Listo, ya está el estado termodinámico del agua que está en esa jarra. ¿Ya? Cuando estemos resolviendo problemas, por ejemplo, cuando haya una caldera, un recalentador, una turbina, un condensador, una bomba, van a aparecer varios estados termodinámicos. Van a aparecer 7, 8 estados termodinámicos. Entonces, que habrá que definir, ¿no? Indicando su presión, su temperatura, su entalpía, su energía interna, dependiendo de cómo sea el sistema, ¿no? Si el sistema es sistema abierto de estado flujo estable, básicamente presión, temperatura y entalpía. Si el sistema es SAEFU, bueno, habrá que tomar en cuenta volumen específico, entalpía, volumen específico, la energía interna. Ya, entonces, pero bueno, básicamente los problemas radican en poder determinar los estados termodinámicos, tanto iniciales como finales. Conociendo el estado inicial y final, conociendo todas las variables, uno puede calcular calor, puede calcular trabajo y otro tipo de energía. Ya. Bien, entonces ya hemos visto a qué se llama estado termodinámico. Vamos viendo a qué se llaman variables termodinámicas. Bien, o variables de estado. Ya, son las magnitudes físicas que caracterizan un sistema macroscópico y que varían con el estado del sistema, como por ejemplo
La presión, el volumen, la temperatura, etc. Estas variables dependen mucho del medio donde se encuentran. Ya. ¿Por qué decimos magnitudes físicas? Porque entre ellas hay magnitudes vectoriales, entre ellas hay magnitudes escalares. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar, la masa es una magnitud escalar, la densidad y el volumen específico es una magnitud escalar. El peso es una magnitud vectorial. Entonces, por eso decíamos acá, son las magnitudes físicas, ¿no? Pueden ser las vectoriales o las escalares, que caracterizan un sistema macroscópico. Ya, bien. Ahora, la presión. La presión en todos los problemas lo vamos a simbolizar con la letra P, P de presión. ¿Cómo se define? Se define como la fuerza sobre área. Ya, aquí hay que hacer notar lo siguiente, ¿ya? Se observa que esta es la misma definición de la tensión que se ocupa en resistencia de materiales, pero hay una diferencia abismal. Cuando trabajamos con sistemas sólidos, por decir con concreto, con acero, con aluminio, con bronce, con vidrio, se llama tensión, ¿sí? Tensión. En cambio, cuando trabajamos con fluidos en estado líquido gaseoso, se llama presión. Pero es la misma definición. Nada más que la tensión es para sistemas sólidos y la presión es para sistemas en estado líquido o gaseoso. Entonces decimos, la presión se define como la fuerza sobre la sección o el área. F es la fuerza, A es el área o la sección. ¿Y qué unidades tiene la presión? La presión se lo puede medir en atmósfera, se lo puede medir en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, se lo puede medir en unidades inglesas, libra fuerza por pulgada cuadrada, se lo puede medir en pascales, se lo puede medir en newton metro cuadrado, en milímetros de mercurio, en torricelli, etc. Aquí he puesto algunas unidades, ¿no? Atmósferas, PSI, ya, pascales. Vamos recordando lo siguiente. Hay que recordar que un PSI equivale a una libra fuerza por pulgada cuadrada. Ya, pasa que esto es una abreviación inglesa, ¿sí? Esa P es pound, esa S es square, esa I inch, o sea, pound square inch, libra por pulgadas cuadradas, ¿ya? Bien. Por ejemplo, 20 PSI-A, eso quiere decir que la presión es pound square inch absolute, en la presión absoluta. Vamos a trabajar con presiones absolutas. Y ahora se van a topar, por ejemplo, en algunos problemas que dice 15 PSI-G. Entonces, estos 15 pound square inch, esta G indica la presión manométrica, ¿ya? En cambio, la PSI-A indica la presión absoluta. En cambio, con la G es la manométrica, ¿ya? Pero igual, digamos, ambas son unidades inglesas, nada más que si tiene la A es la absoluta, si tiene la G es la presión manométrica, ¿ya? Y hay que recordar también que un pascal equivale a un newton metro cuadrado. En el Juno, por ejemplo, básicamente se trabaja en pascales, en el sistema internacional. Ya. Y vamos a ver también los prefijos que más vamos a utilizar. El K es 10 a la 3 kilo, ¿sí? M mega, 10 a la 6, 1 millón. Por ejemplo, puede decir 2 kilopascales de presión, ¿sí? Puede decir 100 megapascales. Básicamente, cuando estamos trabajando con pascales, se ocupan estos prefijos de ki, kilo, mega, o si no, estos gigas, ¿no? Esta turbina está generando una potencia de, qué sé yo, 2 gigapascales. Perdón, si es potencia 2 gigawatts o 2 gigakilovatios,
o 2 giga HP, bueno, depende de las unidades. Ya, pero básicamente esto se ocupa, repito, en unidades de presión, unidades de potencia. Ya, prefijos que más se ocupan en esta materia. Los instrumentos que se utilizan para medir la presión son, vamos a ocupar el manómetro y el vacuómetro. El manómetro, ¿qué lee? El manómetro lee, o sea, la presión manométrica es medido por manómetros que son muy utilizados, por ejemplo, aquí le voy a mostrar. Manómetro se ocupa para medir presiones mayores que la presión atmosférica, ¿sí? La presión absoluta va a ser igual la atmosférica más la presión manométrica. Bueno, esto ya aquí arriba hemos tomado en cuenta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la presión atmosférica, absoluta, perdón, tengo que es 15 PSI y quiero que sea absoluta, le agrego la presión ambiente, que es 14,7 PSI. Entonces la suma, la absoluta me va a dar 29,7. Y entonces los manómetros se ocupan para medir presiones mayores que la presión atmosférica. Y claro, el uso de los manómetros es muy difundido. Ya, pero antes de mostrar los instrumentos, antes de mostrar los manómetros, indicar esto, ¿no? Que la presión absoluta es igual a la atmosférica más la manométrica. Aquí les presento diferentes tipos de manómetros. Por ejemplo, en la vida real. En la vida real, este es un compresor. Aquí está. Bueno, este es un compresor que tiene acá, aquí está el compresor, este en realidad es el tanque, ¿no? Entonces, encimita del tanquecito hay un manómetro que mide la presión acá en el tanque. A ver, permítame un momentito, jóvenes. Creo que por acá no está. Lamentablemente, lamentable. Pero bueno, indicar lo siguiente. O si no, a ver, espérenme un minutillo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Un ratingo. Voy a entrar a ver, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Y hago un pequeño break, digamos. Voy a buscar acá en la nube para mostrarles los diferentes usos del manómetro. Ya. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya voy a compartir pantalla, jóvenes. ¿Dónde está? A ver. Comparto pantalla acá. Aquí tengo, por ejemplo, varios compresores. Ahí estaba, hace rato yo lo dibujé, ¿no? Pero acá ya están las fotos, digamos. Por ejemplo, miren, acá les voy a mostrar. Este es un compresor acá, este de aquí. Este compresor de acá. A ver, se tapó, permítanme, esto lo voy a... Ahí está, miren. Este es su tanquecito donde entra, digamos, el aire. Aquí este es un compresor que tiene 3 cilindros. 3 cilindrangos tiene, ¿ya? Aspira aire esto y entra acá al tanque. Y acá está el manómetro. ¿Lo ven este manómetro? Aquí. Es como un reloj, digamos. O sea, a este tanque no entra aire indefinidamente, pues, ¿no? Entrará hasta que la presión sea 7. Cuando llega a 7, activa un sensor y ¡pum! Acá la presión indica 7 y ¡pum! Este compresor se detiene, se para. Y luego este compresor estará alimentando a un sistema de aire comprimido, o estará inflando neumáticos, estará pintando, etcétera, ¿ya? Pero entonces ya la presión va bajando. Cuando ya baja, qué sé yo, hasta 1, ¡pum! Otra vez se enciende el compresor y otra vez aumenta su presión. Llega hasta 7, activa un sensor y ya no entra más aire. Entonces, fíjense, este compresor tiene su manómetro. Aquí tengo otro. Acá igual tiene su pequeño, a ver, acá no se ve muy bien. A ver, otro lo vamos a cerrar. Ya, pero todo compresor sí o sí tiene su manómetro, porque tiene que medir la presión. Acá igual, miren, este compresor verde, aquí está su tanque donde entra el aire. Este, por ejemplo, es un compresor que tiene un solo cilindro y pistón. ¿Ya? Este es el motor que está, aquí tiene una especie de biela.
este movimiento rotacional se transmite por esta correa a esta polea, pero en realidad, digamos, esto es como una especie de cigüeñal que va a transformar los movimientos rotacionales del pistón en un movimiento lineal, ¿sí? Aquí está el manómetro, es como un reloj. Ya puede ser como un reloj, hay también manómetros digitales ahora, ¿no? Pero antiguamente eran como un reloj. Ya, bueno, ya les mostré entonces, por ejemplo, en qué parte del compresor se encuentra el manómetro. Este es su tanque de almacenamiento, este es el compresor, movido por un motor eléctrico, y este es su manómetro. Bien, dejo de compartir y voy a continuar con la presentación. Bueno. Y aquí estaba mi dibujito, ¿no? El compresor, entraba aire, el manómetro, y este es el tanque. También se ocupan los manómetros en los tanques de oxígeno, ¿ya? Donde marca la presión. Marca la presión. O en estos tanques, por ejemplo, igual, ¿no? Almacenamos una cierta sustancia y tiene que acá indicar, digamos, la presión con la cual está esta sustancia. Bueno, eso serían entonces los manómetros. Cuando vamos a inflar neumáticos, los neumáticos, una llanta, entonces le decimos al señor que pone el aire, échele 30 libras por pulgadas cuadradas, y de ahí él saca un manómetro, ¿sí? Que le pone en la válvula del neumático y marca. Si está marcando menos de 30, entonces le echa más aire, ¿no? Y si está marcando más de 30, aprieta, tiene aprieta la valvulita de la llanta y sale el aire. Y luego mide otra vez, y ya si está en 30, lo deja. Ahora, si marca menos, le echa aire, ¿no? Y si está marcando por demás, va evacuando aire en su válvula del neumático. Cuando se enfermen de COVID o se enfermen de otra cosa, cuando vayan al doctor, si es un buen doctor, le tiene que medir la presión, ya de entrada nomás. Le envuelve a ustedes un trapo en el brazo, que es como un trapo. Hay algunos que son digitales, otros que son como unos relojes, y tiene como una especie de globo. El doctor aprieta y esa especie de trapo hace presión en su cuerpo, en su brazo, y ¡pum! Indica la presión corporal. ¿Ya? Entonces también se ocupa, digamos, ahí, ¿no? El manómetro. Cuando le miden la presión, si es que están enfermos o si están haciéndose chequear, digamos, entonces ahí le mide la presión. Entonces, el uso de los manómetros es difundido, totalmente difundido, ¿ya? ¿Se ocupan para qué? Para medir presiones mayores que la presión atmosférica. Obviamente la presión del cuerpo del ser humano tiene que ser mayor que el ambiente. Por eso es que cuando se cortan, sale sangre. O sea, la sangre está con una cierta presión. Entonces hacen un corte y va saliendo sangre, va evacuando la sangre. ¿Sí? Obviamente la sangre va a salir hasta que la presión de las venas se iguale a la presión del entorno. Ya, pero pues hasta que ocurra eso ya están al otro lado, ¿no? Se desangran, anemia y mueren, digamos, ¿no? Obviamente hay que cubrir esa parte que está sangrando. Un torniquete si es sangrado es en la pierna o en el brazo, para que no siga saliendo y tenga la presión sanguínea, hasta que lleguen, pues, ¿no? Hasta un lugar donde les pueda dar asistencia médica. Bien, vamos viendo el vacúmetro. El vacúmetro no es tan difundido como el manómetro, ¿ya? Pero se ocupa para medir presiones menores que la presión atmosférica. Básicamente esto se ocupa en la industria o se ocupa en los laboratorios, ¿ya? Igual hay tipo digital, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, este es un manómetro digital que mide presiones menores que la presión atmosférica. Repito, esto más que todo se ocupa en la industria y se ocupa en laboratorios, ¿no? Entonces no es tan difundido su uso como los manómetros, ¿no? Que ocupan los medios, que ocupan los que inflan neumáticos, los que tienen sistema en los tanques de oxígeno, por ejemplo, ahora que está muy de moda por el COVID, tienen que marcar cuánto es la presión del oxígeno. Y para eso se ocupa el manómetro, ¿ya? Repito, el vacúmetro se ocupa para medir presiones menores que la presión atmosférica. Por lo tanto, esta es la ecuación. Presión absoluta
presión atmosférica menos la presión del vacuómetro. Ya. Aquí yo le estoy presentando un problemita, a ver, que dice lo siguiente. No sé si me va a dar tiempo para resolver este problema, pero de todos modos lo voy a plantear ya así a grandes rasgos. Dice, un problema. En el interior de un dispositivo cilindro émbolo se tiene 10 kilogramos de líquido vapor a una cierta temperatura, como se ve en la figura. A ver, permítame, lo voy a hacer más chico. Ya, 120%. Ups. Upsa. Ahora sí, ya. Repito, en el interior de un dispositivo cilindro émbolo se tiene 10 kilogramos de líquido vapor a una cierta temperatura, como se ve en la figura. Aquí está la figurita. El émbolo tiene un área de 390 centímetros cuadrados. A ver, permítame, parece que alguien está hablando ahí. Ingeniero, disculpe, hay 2 alumnos que están en sala de espera, dice si los puede aceptar, por favor. Dígale que ya no, Sí, ya. se le fue el internet, dice el ingeniero. Se le fue el internet. Ya se va a cortar el Zoom, digamos, ya. A ver, de todas maneras lo voy a admitir. Viera estaba en clase y la botó en internet. Ya estaba admitido, ¿ya? Ya. Bien, entonces le estaba yo diciendo que en el interior de un dispositivo cilindro émbolo se tiene 10 kilogramos de líquido vapor a una cierta temperatura, como se ve en la figura. El émbolo tiene una área de 390 centímetros cuadrados y una masa de 56,7 kilogramos. Inicialmente el émbolo descansa sobre unos topes. La presión atmosférica es de 0,985. Esto más o menos como la presión de Santa Cruz, más o menos, ¿ya? Y la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces se transmite calor a la mezcla y determine la presión necesaria para elevar el pistón. Nota, encima del émbolo hay un bloque cuyo peso es de 50 kilogramos fuerza. Bien, entonces vamos viendo el diagrama de cuerpo libre que interviene en este problema. Aquí está su diagrama de cuerpo libre. Esta es la presión del sistema, ¿ya? Esto está abierto, está actuando la presión atmosférica, ¿ya? Aquí está la magnitud de la presión atmosférica, 0,985. La presión del bloque, ¿ya? El problema dice, ¿ya?, que el bloque tiene 50 kilogramos fuerza. Eso es su peso, digamos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Y la presión del pistón. Ah, no, perdón, un ratito. Este dice, a ver, encima del émbolo hay un bloque. Ah, está bien. Entonces, esta P sub B es la presión del bloque, ¿ya? Que vale 50 kilogramos fuerza. Joven, espérenme un momento, alguien me está llamando cada vez, jóvenes. A ver, permítame un momentito, joven. Hola. Hola. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿La escucho? Hola. Hola. Ya. Bueno. Bien, no contesta, ni modo. Ya entonces está actuando la presión atmosférica, está actuando la presión del bloque y la presión del pistón. A ver, ¿dónde está acá? A ver, ¿dónde está? Dice, no, el émbolo tiene unos 10 kilogramos, 10 kilogramos de líquido y vapor a una temperatura. El émbolo tiene un área, aquí está. La masa del émbolo es 56,7 kilogramos, ¿ya? Entonces, aquí está actuando la presión del pistón. Pistón o émbolo es lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, esta presión que nos está pidiendo va a ser igual a la suma de estas tres presiones. La presión 1 va a ser igual a la presión de oposición, la atmosférica, la del bloque y la del pistón o émbolo. Y la presión atmosférica la conocemos. Y la presión del bloque va a ser el peso del bloque sobre el área del pistón. Y la presión del pistón va a ser el peso del pistón sobre el área. ¿Ya? De aquí se conoce la presión atmosférica, no hay drama. El peso del bloque también se conoce, vale 50 kilogramos fuerza.
La sección, el área del émbolo vale 390 centímetros cuadrados, no hay drama. O sea, conocemos la sección. El problema sería el peso del pistón, pero el peso del pistón es la masa por la gravedad, por física básica. Y la masa del émbolo pistón, el problema está acá, lo da, ¿cuánto dice que vale? 56,7 kilogramos. Entonces, este peso del pistón, no le pongo W, porque repito, W para nosotros es trabajo en esta materia. Ese peso yo le estoy poniendo como la letra F, porque el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza, es una flecha. Entonces le pongo F nomás, va a ser masa por gravedad, la masa del pistón por la gravedad. Conocemos la magnitud de la gravedad, dice que vale ¿cuánto? 9,41 kilogramos, perdón, metros sobre segundo cuadrado. Ya. Entonces lo reemplazamos acá, ¿ya? La atmosférica vale, a ver, esto lo voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor, y hágame los cálculos, me lo calculan y nos despedimos, porque ahorita el son no va a botar. Lo voy a, ¿dónde está? 160%. Ya está. A ver, acá se va a ver mejor para los celulares, ya. Entonces ya yo he reemplazado acá, esta es la atmosférica, el peso del bloque vale 50, la sección 390 centímetros cuadrados, la masa del émbolo vale 56,7, la gravedad vale 9,41 metros sobre segundo cuadrado, y acá se dice 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. Recuerden que kilogramos metros segundo cuadrado es newton. Newton con newton se simplifica, y este GC, a ver, permítame, bueno, en realidad, digamos, esta conversión lo he sacado de este GC. Este GC dice que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81 kilogramos metros segundo cuadrado. Eso quiere decir que es 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. ¿Ya? Acá, esto es igual. O sea, 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. Ya. O sea, kilogramo metro segundo cuadrado es newton. Upsa. Ya, a ver, hagan esos cálculos. ¿Cuánto sale la presión del sistema? Calculen. 1,25. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Sí, sale eso. Perfecto. Entonces, acá voy bajando. Efectivamente, 1,252. Esa es la presión necesaria para elevar el pistón. Ya, acá. Acá está actuando el peso del bloque, la presión del bloque, la presión del émbolo pistón, está actuando la presión atmosférica. Entonces, para que este émbolo suba, la presión tiene que ser un infinitésimo mayor que 1,25. Ya. Listo, entonces el problema está resuelto. Bien, creo que acá tengo un práctico. A ver, vamos a ver. A ver, permítame. Si, por ejemplo, acá hubiera un resorte, tendríamos que aumentarle la presión del resorte. Antes que nos bote el zoom, a ver, acá tengo un práctico que sería bueno que lo fotografíen, saquen captura de pantalla. Permítanme.